la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Vamos a estar leyendo el capítulo número 5. Los niños van a su clase con sus profesores, sus maestros. Capítulo 5 de Gálatas. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Verso 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os delegasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella, en ella y por ella, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía. Úsame a mí, Dios, como tu siervo, como tu instrumento, como tu vaso, pero tú el agua viva. Háblanos en esta mañana y enséñanos, Dios, tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. La carta a los Gálatas. Gálatas. Hoy desde el principio vamos a ver los Gálatas, esta carta, por qué se escribió. Vamos a ver los fines de esta carta de los Gálatas y qué es eso de que Pablo les escribía. Hay cosas que resaltamos. Está primero que esta iglesia se fundó en el primer viaje misionero de Pablo, aproximadamente en el año 48 después de Cristo. En segundo lugar, la carta a los Gálatas se escribió aproximadamente en el año 50, es decir, casi 2 años después de que se abrió la iglesia. Esta carta se escribió desde Antioquía de Siria, es decir, lo que hoy en día es Líbano y Siria, en la parte del norte. Los creyentes de Galicia, que son los Gálatas, estaban siendo engañados. Escucha esta palabra, ¿estaban qué? Siendo engañados. ¿Por qué? Por doctrinas erradas. Por eso es que en esta iglesia nos preocupamos mucho por la doctrina. ¿Por la qué? La doctrina, la doctrina, la doctrina. Porque por eso es que no cualquiera nos engaña, porque el Señor nos da la palabra y a través de la palabra viene la doctrina, y la doctrina es la que nos cimienta para que nadie nos mueva. Amén. Entonces los Gálatas estaban siendo engañados por doctrinas erradas. Entonces el apóstol San Pablo se le estaba acusando también de ser falso y que su doctrina era una doctrina de hombre. La palabra de Dios también nos enseña ahí en Gálatas que la iglesia de Galicia estaba compuesta por judíos y por gentiles. Los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo judío hebreo. Pero esta iglesia de Galicia estaba compuesta también por gentiles,
¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Entonces la iglesia que se fundó aproximadamente, este viaje misionero que hizo Pablo en el año 48 después de Cristo, estoy hablando del primer siglo, cuando el imperio romano estaba en su esplendor. En el primer siglo, año 48, pasó el apóstol Pablo en su viaje misionero por Asia Menor, llegó casi que al norte de Europa, perdón, al sur de Europa, y fundó una iglesia. Esta iglesia que fundó Pablo, aunque esta no estaba propiamente en la parte de Europa, ¿no? Pero todo lo que recurrió Pablo para abrir esta iglesia, donde no había aviones, no había helicópteros, no había Transmilenio, ¿cierto? Pero Pablo se las valió en canoas, en no sé en qué iría para llegar hasta allá, a abrir una iglesia en el año 48. Pasaron 2 años, la iglesia se había fundado. Una vez fundada la iglesia en el año 48, casi en el año 50, comenzaron los problemas. Ay, como raro, no. Raro que no haya problemas. Pero es necesario que esto pase, ¿cierto? Es necesario. Entonces comienza a haber problemas en la iglesia. Y la iglesia de Galicia comenzó a tener problemas porque la iglesia estaba compuesta por judíos, por griegos y por partes de otros lugares. Y vamos a ser sinceros, en la iglesia de Cristo no todos somos homogéneos, ¿cierto? Homogéneos es decir, no todos tenemos un comportamiento igual o similar, ¿cierto? Está el hermano que es de mal genio, está el hermano Pedruno. ¿Sabe cuál es el hermano Pedruno? El hermano Pedro, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué? Pedro era así. Usted sabía que Pedro era un poquito alebrestado, ¿sí sabía? Pedro era alebrestadito, como que era subidito, era como que un temperamento fuerte. Y ahí está el hermano Juanito. Juanito, que era solo amor, ese Juanito. Ese Juanito se parece a mí. Uy, ¿quién? Yo debí llamarme Juanito Luis Juanito. Juanito, que era solo amor, diferente a Pedrito, pero en la iglesia se ve de todo. El malgeniado, el alebrestado, el folclórico, y ¡guapa! Está el hermano serio. Sí, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hay de todo. Entonces, hermano, en la iglesia de Galicia, en la iglesia de los Gálatas, había de todo. Y comenzaron los problemas, y los judíos, los hermanitos judíos que tenían sangre hebrea judía, comenzaron a decir: no, pero es que este Pablo le falta cosas. Pablo como que esto debe ser así. Y los que eran judíos comenzaron a tratar de judaizar a los gentiles. Y comenzaron a meterle que tocaba aplicar la ley, que tocaba circuncidar, que tocaba quitar esto, poner esto y llevar a los ritos judíos. Entonces comenzó a ver como esas cosas. Y lo más terrible del caso, escuche bien, lo más terrible era que no solamente estaban tratando de judaizar, sino que estaban tratando los judíos de quitarle la divinidad a Jesús. Jesús no era el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre, sino Jesús era un hombre como hoy en día nos lo enseñan en la universidad, como nos lo enseña Discovery Channel, los canales de los Illuminati, que Jesús era un hombre que tuvo mujer, que tuvo hijos. Querían a Jesús como humanizarlo de una forma tan tremenda que Pablo tenía que ponerle como el tate quieto y decir: no, si ustedes son judíos tienen que entender al profeta Isaías, tienen que entender que el Mesías, Yeshua, Él se hizo carne y vino al vientre de la Virgen María. Tienen que entender esto, porque comenzó la doctrina a dañarse en este pueblo. Comenzaron los problemas doctrinales. Por eso lo importante de la doctrina. Entonces, cuando usted analiza los primeros versículos del capítulo 5 de Gálatas, de la carta de Gálatas, escuche que esto fue una carta. Muchos dicen que Pablo, no lo sé, los historiadores no lo han corroborado ni los teólogos, pero se cree que esta carta que se escribió en Siria, arriba en el norte, parece que Pablo estaba encarcelado. Las cárceles, si vamos al contexto histórico, las cárceles de la Asia Menor, de la Palestina en el norte, pues eran carcelitas de uno por uno y pico. Y hermano, no había guasapazos para decir Pablo, escribirles,
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y eso llegaba el mensaje. Sí, escríbeme. Pim, 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 pim. Aquí desde la cárcel, chévere, ¿no? Esto no era whatsappeando, hermano, que llegaba el mensaje así. No había ni esfero, no había lápiz, no había hojitas. Para escribir una carta no es como ahora que saca su... ¿Cuál es el último? Yo ya ni sé cuál será el último, hermano. ¿Cuál? Que sea ese. Hermano, tiene un sofisticado. Y Pablo, las hojitas de las cortezas de los árboles a media luz, escribe tremenda carta para decirles, muchachos, ¿qué está pasando? Pero a mí me llama la atención en uno de los versículos de esta carta que Pablo escribió desde Siria a los de Galicia. Me llama mucho y poderosamente la atención el versículo 4 que dice, de Cristo os ¿qué? Os desligasteis. ¿Qué es desligasteis? Separaste, apartaste, quitaste. De Cristo te apartaste. Los que por la ley os justificáis de la gracia. De la gracia habéis caído. Pero ahora vamos a un asunto doctrinal. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? La palabra gracia del hebreo es charit o charit. Esa palabra que quiere decir benevolencia es un sinónimo de otra palabra hebrea, rajen, que quiere decir misericordia, favor, bondad, misericordia. Ya los griegos en el Nuevo Testamento se escribió en su mayoría en griego, utilizaron la palabra bueno, ahorita no recuerdo la palabra griega, pero al traducido del griego al latín quedó la palabra gratia. ¿La palabra qué? Gratia. Por eso Martín Lutero dijo, solo fe, solo gratia, solo escritura. La gratia, en latín. La palabra gratia viene de esa palabra latina que quiere decir gratis. Gratis. ¿Qué es gracia? Gratis. Entonces, en el contexto que usted lee la palabra de Dios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, tanto en griego como en hebreo, lo que quiere decir la gracia es regalo inmerecido. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo inmerecido. Eso es como cuando usted viene y alguien se le aparece por ahí, se topa con alguien y le dice, señora Blanquita, ¿cómo está, señora? Yo quiero hacerle la donación de un cheque por $1,000 millones. Tome. ¿Y yo qué hice? ¿Y por qué? No diga nada, Blanquita. Simplemente, pase mañana a mi oficina, por favor. Me le firma el cheque. Pasa mañana a mi oficina. Entonces le regala algo y dice, ¿yo por qué me merezco esto? ¿Yo qué hice? Usted no hizo, pero la gratia, en latín gratia, fue gratis. Fue gratitud. Tome, reciba, no diga nada. Gratis. Eso es gracia. Eso es el charis. Esa es la gracia, el regalo inmerecido. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál es el regalo? A ver, aquí los que están aquí, ¿cuál es el regalo que nos dio el Señor? Muy bien, hermana Diana. Así es. Dígalo nuevamente. La gracia es el regalo inmerecido y el regalo es la salvación. Ahora sí estamos entendiendo. Ya sabió, ya supo, ya sabió, iba a decir yo. Bueno, ya sabió y ya supo. ¿Ya supo qué es gracia? El regalo inmerecido, la gracia. Dios nos dio por misericordia. Ese término hebreo, como me gusta el término rajen. ¿Qué quiere decir rajen? Misericordia. Eso es gracia, rajen, misericordia, benevolencia, bondad. Quiero decirle que la gracia ya había sido anunciada. Si usted está tomando apuntes, ponga el primer apunte. La gracia ya había sido anunciada. Vaya a Éxodo capítulo 33, verso 19. Dice. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Amén. Y seré clemente para el que seré clemente. Déjemelo ahí. Fíjese que, ¿quién está hablando aquí? ¿Cuándo se escribió esto? Éxodo. La palabra éxodo quiere decir salida. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. ¿En qué año más o menos? Más o menos se cree que en el año 1500, 1600 antes de Cristo.
Y fíjese que cuando pasó eso, lo primero que llegaron fue al desierto. Y cuando llegaron al desierto, el Señor va y le dice a Moisés, Moisés, ¿se acuerda la película? Como me gustaba, Grandes Héroes de la Biblia. Bueno, esa era mi época, su época no vivió eso, yo sí la vi. En mi época, cuando era un muchachito, veía Grandes Héroes de la Biblia y cómo me gustaba la voz de ese que hacía de Dios, sí, Moisés, igualito, ¿no? Moisés, Moisés. Y le habló Dios a Moisés, y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Escuche lo que dice el contexto. Y proclamaré, ¿qué proclamaré? El nombre de Jehová. Dice, proclamaré ¿qué? El nombre de Jehová delante de ti. Y tendré, Rahén, está en hebreo, misericordia de quien quiera tener misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Comenzó a anunciar Dios a través de Moisés en su escrito del Pentateuco que era la gracia. ¿Sabe quién lo entendió? Lo entendió Pablo. Vaya a Romanos capítulo 9, verso 15, verso 16, que dice, hermano Carlos. Pues a Moisés dice, escuche, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, quiere, ni del que corre, amén, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Pablo, el apóstol, iba entendiendo lo que era esto de la misericordia, del charis, de la gratia, de la gracia, de la benevolencia del Señor, cuando quería tener misericordia, que iba a dar su regalo inmerecido. Pablo lo entendió. Y vaya usted ahora al capítulo 10 y vamos a abrir más el foco. Fíjese que usted encuentra Romanos, que Pablo lo entiende. Y Pablo, como lo entendió, vaya al capítulo 10 de Romanos, verso 13, que dice, hay una hojita más adelante, versículo 13, capítulo 10. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Déjemelo ahí quietico. ¿Qué dijimos que era gracia? Regalo inmerecido. ¿Cuál es el regalo? La salvación. Entonces, como entendió que el regalo era la salvación, Pablo dice, ¿cuál es la llave secreta? Escuche, Pablo entendió la llave secreta para encontrar la salvación. Y dice Pablo, muchachos, ya no le escribió a los Gálatas, sino a los romanos, que tampoco entendían esto de la gracia. Y les dice, muchachos, porque todo aquel que invocare el nombre, escuche, el nombre del Señor será salvo. Fíjese que si usted se va 1500 años antes, cuando se escribió en el Éxodo, Jehová le dijo a Moisés, proclamaré, si ve que se cumple, proclamaré mi nombre. Escuche que Pablo entendió, ya sé cuál es la llave. Cuando proclamamos y entendemos el nombre del Señor, encuentro la llave. Mírelo. Y proclamaré el nombre de Jehová. Y Pablo, que lo entendió en el año 60 después de Cristo, dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, quiere encontrar el regalo inmerecido, es por el nombre del Señor. Pero no solamente lo entendió Pablo. Vaya Juan, el apóstol, que estábamos hablando de Juanito, el que es todo amoroso. Juan capítulo 3, verso 18, que dice, hermano Carlos Melo. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 10 y 8, como dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, amén, Hijo de Dios. Vuelve a dar la llave. ¿Quién lo dijo? ¿Pablo? ¿Quién? Juan. Y Juanito, que también entendió lo de la gracia, el regalo, la salvación, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Escuche, mire lo tremendo que es esto, hermano. Por eso gente le fastidia. Yo sé que mucho le fastidia cuando yo hablo mucho del nombre del Señor y predico de Jesús con vehemencia en el nombre. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido la gracia. Porque no han visto la llave mágica. ¿Cómo es esto? Para encontrar sanidad, liberación, para encontrar la clave, es a través del nombre. Porque el que no ha creído en el nombre ya ha sido condenado. No crea en el nombre, crea lo que quiera. Nombre sobre todo nombre. Nombre sin igual.
Yo les dije que Jehová no es nombre. La palabra Jehová es el tetragamatón del YHWH, que quiere decir yo soy. Jehová quiere decir yo soy, del verbo ser. Pero Jehová no es nombre. Yahvé no es nombre. Yahweh no es nombre. No es nombre. ¿Cierto? Ese es un verbo, el yo soy, Yahweh, Yahvé. Pero Jesús es nombre. El nombre revelado a los hombres es Jesús. Proclamaré mi nombre, dijo Jehová. El nombre en el cual es invocado. ¿Quién más entendió la llave de la gracia? La llave de la gracia la entendió otro hombre que también hablé antes. El Pedrito, el acelerado Pedrito, el rústico Pedrito, el pescador Pedrito. Hechos capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso número 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Quién lo dijo? Fíjese que estamos, y yo no voy a poner más ejemplos, aquí nos quedamos. Lo dijo Juan. ¿Quién más lo dijo? Lo dijo Pedro y lo dijo. Encontraron cuál era el secreto para encontrar la gracia. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Quién lo dijo? Pedro. Pero ¿en qué circunstancias estaba hablando el apóstol San Pedro? Vaya unos versículos antes, arribita, versículo 8. Lea el versículo 8 del mismo de Hechos capítulo 4 para ahora al versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le Espera, dijo, quietico. gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Espera, quietico. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿qué tenía? ¿Qué estaba? ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel. Vamos al 9. Siga, Carlitos, ahora sí. Verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que Escuche. en el nombre de Jesucristo de nombre Nazaret, de Jesucristo. a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y concluyo con esta perla, 12. Y en ningún otro hay salvación, tremendo. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Pero me llama la atención que dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber cómo es una persona llena del Espíritu Santo? No me diga, no, pastor, sí, yo sé. Una persona llena del Espíritu Santo es cuando cae y hace igual, recibe y pum, pum, pum y eso. Mire que Pedro estaba aquí pataleando y haciendo cosas raras. Estaba proclamando ¿qué? Porque estaba como Pedro, lleno del Espíritu Santo. Anoche veíamos lo que era según la Biblia, que es unción, ¿no? Tenía de verdad la unción del Santo. Hermano, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: varones, hermanos, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sepan que este Jesús a quien ustedes crucificaron, este ha venido a ser la cabeza. Este Jesús, por él ha sido sano este enfermo. Sepan que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Cuando usted se suba a un bus, proclame el nombre de Jesús. Cuando usted se suba al Transmilenio a predicar, cuando usted se suba a algún lugar a predicar, hermano, gócese. Mire que cuando yo estoy en un bus y doy el nombre de Jesús, yo cierro mis ojos y digo que me pase lo que me pase aquí, pero proclamo el nombre de mi Jesús, el evangelio de Jesús, y lo digo con qué gozo, hermano, y yo sudo. Pero una vez me bajo de ese bus, me bajo feliz de haber anunciado lo que Pedro anunciaba. Hermano,
El ser lleno del Espíritu Santo significa ir a proclamar el nombre de Jesús. Es que en esa iglesia allá nadie es lleno del Espíritu Santo. Allá no se mueve el Espíritu Santo. Allá no está el Espíritu Santo. Jehová reprenda al diablo. El Espíritu Santo se invoca el nombre de Jesús. Porque nadie puede llamar, dice la Escritura, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ay, Señor Dios, qué equivocada está la gente del Espíritu, Dios. Lleno del Espíritu Santo proclamo el nombre. ¿Sabe cómo sabe? Yo sé cuando una gente está llena del Espíritu Santo. No por lo que me haga, por apariencia. Yo sé cuando una persona está llena por el Espíritu Santo, cuando como Pedro invoca y proclama el nombre del Salvador. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Proclamar su nombre sin temor. Anoche veíamos los 7 espíritus, ¿se acuerdan? Veíamos anoche los 7 espíritus. ¿Sin qué? Sin temor. Porque está el Espíritu ahí. En eso sabemos que está el Espíritu. Porque usted proclama el nombre de Jesús. Pero mire lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Volvamos a la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos, ¿por qué? Porque hagamos obras, cosas, ritos. ¿Sabe por qué Pablo escribió esta carta a los Gálatas? Porque comenzaron a hacer ¿qué? Ritualismos. Que circuncidémonos, que hagamos, que guardemos esta ley, que hagamos esto, que hagamos aquello, que hagamos lo otro y lo otro. Y no entendieron, escuche, no entendieron lo que era ¿qué? La gracia, la gratia, el chariz, el regalo inmerecido. No lo entendieron. Mire que nosotros en las iglesias queremos ayudarle a Dios. ¿Sabe con qué? Con ritualismos. Y hay veces las iglesias cristianas se vuelven ritualistas. Hagamos esto, porque así es esto, y no sé qué, para que se mueva, para que no se mueva, para que pase, para que no pase. Hacer cosas externas que sean para el ojo. Hermano, Pedro y Pablo no hicieron nada para el ojo. Lo único que proclamaron fue el evangelio de Jesús. Porque no es por vista, es por fe. No es por obras, no es por cosas, es por gracia, para que nadie se gloríe. Ahora sí estamos entendiendo que es la gracia, el regalo bendito de la salvación. Por eso Pablo les dijo en el capítulo 5, verso 7 y verso 9. Mire lo que dice Carlitos, Gálatas capítulo 5, verso del 7 al 9. Mire lo que Pablo les dice. Vosotros creéis bien, quien os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ay, Dios mío. Dice Pablo, vuelvo a leerlo. Ustedes estaban corriendo bien. Le voy a poner no españolizado, así españolete vosotros sois. No, voy a hacerlo a lo colombiano. Ustedes corrían bien la carrera. Ahora, muchachos, ¿quién los estorbó a ustedes para no obedecer a la verdad? Esa persuasión que le están metiendo en sus oíditos no procede de aquel que los llamó, porque les digo, mis cuates, ahora los mexicanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Órale, órale. Pablo les pegó, si iba a decir severa vaciada, bueno, a los colombianos, a los que me ven en internet, tremenda vaciada. Ustedes que estaban corriendo bien, ustedes que iban bien enchufados, ¿qué pasó, cuates? ¿Qué les pasó, muchachos? Si ustedes iban bien parados, habían entendido la gracia que era en el nombre de Jesús, y ahora ¿qué quieren? Cosas externas que el oído o el ojo los convenza.
cosas externas. Las iglesias hoy se mueven por cosas externas, que se vean, para aparentar, que se vean. No, iglesia. Jesús dice, vea lo que hay dentro. Esto es por fe. Esto es por gracia. Pablo les pegó tremenda vaciada. Ustedes estaban corriendo bien la carrera, y ¿quién los convenció para desviarse? ¿Quién los persuadió? Pero me llama la atención unos versículos antes. Vuelvo donde comencé, versículo 4 del capítulo 5, dice, de Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, escuche esto, me llena. Pues nosotros, dice Pablo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia. Ustedes cayeron de la gracia porque se les olvidó que era gracia. Pero dice con orgullo Pablo en el versículo 5: pero nosotros, ¿quiénes? Los que estaban firmes en la fe de Jesús. Pero nosotros, ¿por quién? ¿Por quién? Por el bendito Espíritu de Dios. Bendito el nombre del Señor por su Santo Espíritu. Que el bendito Espíritu Santo los ayudó para seguir firmes. Porque el Espíritu de Dios guía, direcciona, consolida, alienta, anima, vivifica, fortalece, establece, alienta, contrista, redarguye, inquieta, habla, enseña. Entonces Pablo sí tenía claro quién es el Espíritu Santo. Él sabía que el Santo Espíritu de Dios estaba ahí en él. Él no lo dijo por orgullo, él lo dijo, pero nosotros. Hay otras versiones, esta es la versión Reina Valera. Yo cuando preparo mis temas, miro como 4 versiones bíblicas. Miro una de las antiguas católicas de la Vulgata Latina. Miro la versión como 4. Hay unas versiones que me dice, hay una versión que yo leía, lástima no la leía esa versión que dice: nosotros por medio del Santo Espíritu aguardamos nuestra fe en Jesús. Dice de otra forma diferente. Pablo se jactó. Él dijo: ahora yo me voy a jactar de tener el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué se jactaba? Porque decía: porque tengo el Espíritu Santo, por eso yo guardo la fe y la esperanza, y sé en quién he creído. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Que obraba en quién? En Pablo y los que estaban con Pablo. ¿Ahora sí va entendiendo esto? Por el Espíritu aguardamos. Y dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó. ¿Va entendiendo lo que hace el Espíritu Santo? Bendito, bendito el nombre del Señor, gloria a su nombre por su Santo Espíritu. A eso tiene que estar el Espíritu Santo, a estarnos firmes sobre la roca. Y no que nos diga el Señor: ustedes se desligaron. Ustedes se desligaron ¿de quién? De Cristo. De la gracia habéis caído. Escuche, de la gracia cayeron. Ay, Señor. ¿Sí ve la vaciadita de Pablo? Les dijo desgraciados. Claro, perdieron la gracia. Con disimulo. De la gracia habéis caído. Dios, guárdanos de caer de la gracia, Señor. No se deje engañar. No se deje engañar. Es el Espíritu Santo de Dios quien lo sostiene en la gracia. Y no lo deja ir ni a diestra ni a siniestra por su Santo Espíritu, que le dice: usted tiene que estar firme en la roca, papá. Y si no, yo lo ubico aquí. Aquí está el bendito Espíritu de Dios dirigiendo y guiando a toda verdad. Bendito es su nombre, aleluya. Entonces, cuando usted se deja engañar, pierde la gracia.
¿Y qué pasa cuando pierde la gracia? Vaya a Gálatas capítulo 5, verso 13. Mire lo que pasa cuando pierde la gracia. Porque vosotros, hermanos, verso 13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ¿qué? Ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Comenzó a entrar cuando pierden la gracia, entran en libertinaje. A mí me llama la atención, nosotros los sábados estamos estudiando Judas, el gran apologeta de la iglesia. Decía, uno de los versículos que más me llama la atención, decía Judas, dice esos impíos que pervierten ¿qué? La gracia. Si algo así dice Judas, ¿cierto? Dice que convierten la gracia en libertinaje, la gracia. Hermano, por eso por ahí sectas que dicen, oh, salvo siempre salvo, aleluya, salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Usted robe, usted mate, usted tome, usted fume, usted haga, que usted es salvo. Esos son, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Pervirtieron la ¿qué? La gracia. El regalo de salvación lo pervirtieron. No lo entendieron. Entonces cuando pierden la gracia, se vuelven al otro lado, que es la carne, y dicen, no, ya no hay necesidad de ayunar, ya no hay que orar, ya no hay que hacer eso, mentiroso el diablo. Porque es que ya somos salvos, siempre salvos. Usted puede tomar, puede fumar, puede vetar su cachito de marihuana y sí, bacano, pues bien, viendo aquí la paz y el amor, órale. No, hermano, eso es perder la gracia bendita. Y cuando se pierde la gracia, mire las consecuencias. Vaya al capítulo, sigamos en Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Mira lo que pasa. Y manifiestas son las obras de la. Si ve que Pablo, versículos antes decía Pablo, que cuando se pierde la gracia, entonces comienza a gobernar la carne. ¿La qué? La carne. Porque hay un libertinaje. Y cuando entra ese libertinaje, porque se pierde la gracia, se entra en una época de carnalidad. Y mire lo que pasa. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: el primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén, aleluya. Amén. Cuando se pierde la gracia, fíjese que esto lo escuchamos, yo alguna vez prediqué esto, pero lo que no había predicado, que el Señor me puso que lo predicara, es que esas cosas ocurren porque hay que mirar el contexto, porque se pierde la gracia. De la gracia habéis caído, que es gracia, regalo inmerecido. ¿Cuál es el regalo? La salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? Solamente invocando, proclamando el nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuando usted entiende la gracia, usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice Efesios capítulo 1 versículo 13, que cuando cree en el Evangelio de Jesús, entonces usted es ¿qué? Sellado por el Santo Espíritu de Dios. Lo dice San Pablo 1:13 de Efesios. Entonces, hermano, la gracia cuando la pierde, entra en adulterio. Me llama la atención que la primera palabra que utiliza es cuando se pierde la gracia. De la gracia habéis caído. Fíjese que estas cosas de la carne es porque hubo un algo, ¿cierto? Comienza el capítulo 5 que de la gracia habían ¿qué? Caído. Y por eso pasó lo que pasó. Lo primero que dice es adulterio. Esta semana estoy hablando con mi hermana Graciela. Me contaba, no voy a decir el nombre del hermano, me contaba la hermana Graciela, el pastor XXX se fue, se separó, se divorció y ahora se volvió a casar. Se casó y ahora vive con otra persona y está predicando. Entonces hablamos con Graciela
Yo le dije, tranquila, que no es la primera vez, son muchas veces. ¿Sabe qué está de moda ahorita? Está de moda que hay pastores que son separados. Pastores separados se separan y chévere tan, y hay cantidad así, hermano. Por eso usted cuando llega a una iglesia, indague por su pastor primero. Indague por el pastor. Indague por su pastor. No que sea chismoso. Pero hermano, la palabra de Dios dice que si no sabe gobernar su casa, supo gobernar la casa, siendo creyente y habiéndose casado por el evangelio de Jesús. Escuche, habiéndose casado, habiendo sido casado, me divorcio y ahora me caso y sigo predicando. No tiene autoridad moral ni espiritual para predicar. Y no estoy juzgando. Y que Dios me guarde. Soy hombre. Que Dios nos guarde y oren por mi iglesia todos los días. Que Dios me guarde. Guarde a mi esposita que esté aquí al frente. Que Dios nos guarde. Porque el que se cree firme, que Dios nos guarde. Pero la única dignidad, si usted ha sido casado en el evangelio de Jesús, ha sido casado, escuche, casado, se separa y se vuelve a casar y va a predicar el evangelio de Jesús, no tiene autoridad moral ni para predicar de Jesús. Porque ¿sabe por qué? Porque usted ya había caído de la gracia. De la gracia habéis caído. ¿Sí ve todo lo que pasa? De la gracia habéis caído. Hermano, cuando se cae de la gracia, cuando se pierde el norte, pasan muchas cosas. Por eso hoy hay pastores, hoy en día hay pastores y pastoras que le dicen pastoras, que están separados, vueltos a casar y predicando el evangelio. Escuche, y predicando el evangelio, habiendo sido separados. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios. Eso es adulterio. Adúlteros que están predicando en las iglesias de Jesús. ¿Qué va a dar ese pastor a esa iglesia? Amén. Bien, hermana Nelly. Puede dar muchas cosas, pero no buenas. Hermano, por eso oren por sus pastores. Hermano, oren por sus pastores. Yo digo, oren por mí todos los días. Padre, guarda ese pastorcito, ese pastor flaquito, elegante y simpático. Porque se ríen, hermano, ¿cómo así? Yo pensé que iban a decir amén, amén. No, hermana. Sí, ahí sí, Glorita, qué pena con usted. Es que simpático. No, Glorita, usted hubiera dicho amén, aleluya, así es, gloria a Dios. Hubiera saltado, amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí. Amén, gracias. Que Dios me guarde. Dios me guarde de caer en tentación. Dios me guarde de adulterio. Dios me guarde de hacer lo malo. Dios me guarde, Dios me guarde, Dios me guarde. Todos los días digo, guárdame, guárdame, porque a medida que uno va subiendo más tentado es, más cosas vienen, más ataques, más bombardeo, más. Pero todos los días nos toca arrodillarnos y decir, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, sálvame, ayúdame. Ay, hermano, todos los días toca orar. Y ore por su pastor. Hermano, de verdad, ore por mí. Y los que me ven por internet allá, hermanos, allá en internet, ore por su pastor. Critíquelo menos, hermano, que está viendo en internet. Critíquelo menos, júzguelo menos. Ore más por ese siervo y por su esposa, para que el Señor los guarde. Guárdanos, Señor Dios, para no caer de la gracia. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, hoy oramos en tu nombre, Dios bendito. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Hoy oramos para que nos ayude Dios. Hoy oramos para que nos salve, para que nos ayude Dios a no caer de la gracia. Hoy, hermano, usted donde está sentado, parado, ore al Señor. Dígale, Señor, que tu Espíritu Santo, que tu Santo Espíritu Dios me ayude. Que tu Santo Espíritu nos ayude.
Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca, nos dé sabiduría. Que el Santo Espíritu de Dios nos oriente, nos encamine, nos dirija, nos direccione, nos aliente, nos anime, nos conforte. Que tu Santo Espíritu, Dios, nos redarguya cuando hagamos lo malo. Padre, que cuando vayamos a caer en tentación, tu Santo Espíritu esté ahí, para que no nos dejes caer en tentación. Que tu Santo Espíritu nos exhorte, que el Espíritu de Dios nos exhorte en el nombre de Jesús a no desligarnos, de la gracia. Que tu Santo Espíritu nos ayude a no caer en tentación, porque el que se cree firme, mire que no caiga. Que tu Santo Espíritu nos ayude a conservar la gracia. Gracia, gratia, regalo inmerecido, que es por el nombre de Jesús. Que el Santo Espíritu nos mantenga, para que tú no tengas que decirnos: has caído de la gracia, te has desligado de Jesús. Hermano, usted no se puede desligar de Jesús. Como me gusta ese versículo 4 del capítulo 5 de Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo cae una persona de la gracia? Cuando se desliga ¿de quién? De Jesús el Cristo. Cuando usted se desliga de Jesús, cuando una iglesia se desliga de Jesús y de su nombre, cae en la desgracia y pierde la gracia. Cuando se desliga del nombre de Jesús, entonces se vuelve un libertinaje. Y el adulterio y todo lo demás entra a reinar. Porque de la gracia habéis caído, dijo Pablo. Que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayude. Que tu Santo Espíritu nos ayude a no caer en las obras de la carne. Guárdanos de caer, Señor, en celos, iras, contiendas, herejías, fornicación, adulterio, inmundicia, maldad. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Dios. Que no abusemos de la gracia, Dios. Ayúdanos a ser libres y no libertinos. Que no pisoteemos esa gracia bendita que fue a través de la sangre del Cordero. La Biblia dice: ¿cómo escaparemos del juicio si pisotearemos la sangre del Cordero, que es de Jesús? Todos los días toca decir: Señor, ayúdanos para no caer en tentación. Por eso, iglesia, ore todos los días por mí. Ore por los líderes de la iglesia. ¿Sabe para qué? Para que no caigamos de la gracia, para que no nos descuidemos, para que no fallemos, no cometamos errores, pecados, para que Dios nos ayude en el nombre de Jesús, nos ayude. ¿Sabe quién te ayuda? El Espíritu Santo de Dios. Él es tu consolador, tu amigo, tu ayudador, el que te guía, el que te ilumina, el que te alienta. Que cuando vas a caer, Él te exhorta. Que cuando vas a caer, Él te redarguye de pecado y dice: hijo, no lo hagas, no caigas de la gracia, hijo. Y el bendito Santo Espíritu de Yahweh, el Santo y bendito Espíritu, te va a guiar a toda verdad. Y no va a permitir jamás que te desligues de Jesús. El Espíritu verdadero de Dios jamás permitirá que te desligues de Jesús, porque pierdes la gracia. Cuando te desligas del nombre de Jesús, pierdes la gracia. Todo lo que hagas, por todo lo que ores, ora en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús toda rodilla toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. No se desligue de la gracia. Dígale al Señor que te ayude. Hay una palabra que me gusta mucho en hebreo, que es Hosanna. La palabra Hosanna es una palabra hebrea que es Osana,
que viene del hebreo Hoshaná, y Hoshaná quiere decir sálvanos y ayúdanos. Yo todos los días le digo a mi Señor que me salve y me ayude, para no caer y no desligarme de Jesús jamás, para no caer de la gracia, para no caer en las obras de la carne, porque las tentaciones son fuertes cada día, para no caer en tentación, para seguir amando a mi esposa. Hoy le clamo todos los días, Padre, que la ame más, que cada día la vea más hermosa, la vea más linda, Dios. Porque en mí no cabe la palabra, Dios, separación o divorcio. No cabe esa palabra, porque tú nos casaste tú mismo, Dios. Tú nos diste la bendición. Y no podría yo venir a predicar siendo separado, divorciado, consiguiendo otra mujer. Guárdanos, Señor. Cómo me dolió la noticia que me dio mi hermana Graciela, Dios, de aquel hombre pastor. Puedo decir que lo sigo admirando, pero de la gracia habéis caído. Padre, yo no lo juzgo, Dios, solo sálvanos y ayúdanos. A este tu servidor, Luis Melo, este pastor, sálvalo y ayúdalo, Dios, porque solo yo no puedo. Es tu Espíritu Santo, Dios. Que tu Espíritu Santo me redarguya, me quebrante, me inquiete, me toque, me ayude, me fortalezca, me aliente, me anime, me vivifique, me establezca, me ayude y fortalezca más. Que el Santo Espíritu de Dios bendiga esta iglesia y la guarde. Que el Santo Espíritu de Dios, el Dios Todopoderoso, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu nos ayude a no caer, a no desviarnos, a no desligarnos de Jesús y en consecuencia a no perder la gracia. Que el Señor no diga algún día: te desligaste de Jesús, por consiguiente de la gracia habéis caído. Guárdanos, Señor Dios, ayúdanos. La palabra Hoshaná, Hosana, quiere decir sálvanos y ayúdanos. Hoy vamos a decirle al Señor: Hoshaná, Hosana, Hosana, sálvanos, ayúdanos, Dios. Sálvanos, ayúdanos. Hoshaná, Hoshaná, Hoshaná.